Tubas y Tubos, episodio 395. Muy buenos días a todos, bienvenidos a Tubas y Tubos, el programa, el podcast en el que hablamos de la tuba, el bombardino y los instrumentos de viento metal, pero también un espacio dedicado a reflexionar sobre los retos de la educación musical en el siglo XXI y todo lo que tiene que ver con el emprendimiento de nuestro sector. Hoy episodio 395 del jueves 24 de septiembre de 2025, donde os traigo un episodio especial porque voy a presentaros de forma clara y muy práctica todo lo que incluye el nuevo curso Fundamentos Técnicos para Instrumentos de Viento Metal dentro de la plataforma davidtuba.com. Esta formación está pensada para músicos de nivel inicial y medio que tocan la tuba, el bombardino, la trompeta, el trombón, la trompa, etcétera, todos los instrumentos de viento metal que quieren asentar su base técnica para sonar mejor, tener más control y disfrutar tocando su instrumento. Y te recuerdo que puedes suscribirte a mi newsletter para recibir contenidos útiles y noticias de cursos y formaciones, y que en davidtuba.com tienes más de 30 formaciones y 4 masterclass para seguir creciendo con tu instrumento. Bueno, antes de comenzar quiero contaros que a partir de ahora mi intención es retomar la producción de nuevas formaciones en la plataforma. Ya comencé hace una semana con una masterclass titulada La clase 0, la reunión de inicio de curso, y ahora prosigo con esta formación que ha sido muy demandada por muchos de vosotros, así que espero que os guste. Bueno, vamos a por ello. Lo primero que quiero abordar es para quién es este curso, es decir, quién es el público objetivo. Por supuesto, este curso está enfocado a estudiantes de enseñanzas elementales y profesionales que necesitan un método claro y estructurado de cuáles son las áreas que hay que trabajar y profundizar para mejorar tocando su instrumento de viento metal. Y también esto está destinado a músicos de banda amateur que quieren recuperar sensaciones, recuperar su estabilidad musical y su sonido, que suelen ser estos músicos a los que les gusta mucho estudiar y buscan nuevos retos para seguir profundizando en el dominio de su instrumento de viento metal. Por lo tanto, estos dos son los grupos a los que esta formación está destinada de forma primaria, pero también de forma colateral puede interesarle a profesores de conservatorio o escuelas de música que buscan recursos prácticos para el aula y rutinas fáciles de implementar, y también para músicos de nivel avanzado que quieren probar estrategias nuevas para afianzar su técnica comenzando desde la base. Así, esta nueva formación persigue que las personas que la vean, que las personas que la utilicen, consigan los siguientes objetivos. Primero, sonido más pleno y estable, que es la clave de cualquier músico de viento metal. Y esto lo vamos a conseguir con el segundo objetivo, que es el control del aire, maximizando la eficacia vibratoria de los labios a su paso. Tercero, sería desarrollo de la afinación gracias al trabajo del canto interior. Cuarto, flexibilidad entre registros. Quinto, articulación clara. Y sexto, conseguir tocar con resistencia sin tensión. ¿Vale? Muy bien, bueno, pues ya hemos visto a quién está dirigida esta formación y los objetivos que persigue. Y ahora os paso a contar la estructura del curso, que está dividido en 10 videolecciones muy concisas y al grano, de entre 10 y 15 minutos cada una, con demostraciones reales y muy prácticas. Y es que he creado una formación bajada a tierra que trabaja los fundamentos, por lo tanto es práctica desde la primera lección, basada en más de 15 años de docencia y en todos los grandes maestros con los que me he formado. Además, todos aquellos que accedan a ella van a conseguir ejercicios descargables listos para imprimir y usar, los cuales por supuesto se trabajan también en las clases. Y ahora os voy a contar los contenidos que aborda cada videolección de este curso de Fundamentos Técnicos para Instrumentos de Viento Metal. Y la primera lección se llama Cantar para tocar. Como seguramente ya sabréis, el objetivo es claro. Para tocar bien un instrumento de viento metal debemos cantar bien. Punto. Así que aquí se trabajan ejercicios para desarrollar el canto. La segunda videolección está dedicada a respirar eficazmente, ya que sin una gestión correcta del aire, tanto en términos de volumen como de velocidad, no podremos crear un gran sonido. Porque como dijo Arnold Jacobs, un gran sonido es indicativo de una gran respiración. Por lo tanto, si queremos conseguir un buen sonido, tenemos que trabajar una buena respiración. La tercera lección está dedicada a la vibración de la embocadura, el freebassing o con el aro visualizador. La idea es fortalecer la conexión cerebro-labios y que esta vibración sea lo más eficaz y eficiente posible.
La lección número 4 se titula La boquilla, el puente entre el músico y el instrumento. Ya sabéis que yo soy un gran defensor del trabajo en la boquilla y en esta lección vamos a abordar cómo practicar con la boquilla, ejercicios de afinación, flexibilidad y control, y veremos algunos errores que son los más comunes y cómo los corregimos. Y en la quinta lección será la primera en la que vamos a coger el instrumento, y es que son los primeros sonidos, cómo producir un buen sonido desde el inicio. Vamos a hablar del concepto de sonido, súper importante, y la relación que hay entre la postura, la embocadura y el resultado sonoro. En la sexta sesión vamos a trabajar, por supuesto, ya el sonido. Vamos a buscar la calidad antes que la cantidad. Aquí trabajaremos muchísimos ejercicios de notas largas y también la escucha activa y la autoevaluación del sonido. En la clase 7, flexibilidad lenta, control y fluidez. Vamos a introducirnos en el movimiento de los armónicos con ejercicios de posiciones fijas, y luego también vamos a trabajar ejercicios progresivos con el instrumento para ganar flexibilidad. La clase número 8 está dedicada a la expansión del registro entre las notas graves y las agudas. Y aquí vamos a abordar cómo trabajar la expansión de nuestro registro sin tensiones. En la clase número 9, articulación básica, del aire a la lengua, hablaremos del concepto de articulación, la introducción a las sílabas, como está da o ka, y ejercicios, por supuesto, para trabajarla. Y en la clase número 10, que será la última, abordaremos rutinas diarias con estos fundamentos, con varias propuestas de rutina de entre 10, 15 y 20 minutos, ¿vale? En la que combine todo lo que estamos trabajando en la formación: cantar, respirar, boquilla, sonido, articulación, flexibilidad, etcétera, ¿vale? Y tendréis un PDF descargable con rutinas para poder trabajarlas semanalmente. Bueno, y como habéis podido intuir en la estructura del curso, la metodología que voy a utilizar es 100% práctica y útil. Además, todo el que decida inscribirse en esta formación tendrá contacto directo conmigo para solucionar dudas y todo tipo de cuestiones a través de un canal privado de Telegram. Y bueno, ya nos vamos acercando al final, y antes de terminar me gustaría responder algunas preguntas que quizás os estéis haciendo. La primera sería: bueno, David, ¿este curso sirve para todos los metales? Por supuesto que sí, porque los principios que trabaja son universales para todos los instrumentos de viento metal, con ejemplos adaptados a todos ellos, y los materiales en PDF son para cada instrumento, ¿vale? Y la otra pregunta es: bueno, yo estoy empezando, apenas tengo formación. Pues no, precisamente este curso está destinado para ti, como ya comenté al principio. Enseñanzas elementales, nivel inicial, lecciones son muy cortas, objetivos claros y ejercicios básicos que todos pueden hacer. Y luego, también otra pregunta: bueno, es que yo llevo varios años tocando. Pues en este caso, esta formación te puede ayudar a ordenar un poco tu base técnica, recuperar sensaciones, trabajar ideas que a lo mejor nunca habías trabajado y profundizar en aquello que ya sabes, ¿vale? Básicamente nos va a permitir optimizar el estudio. Ya lo sabéis, el curso ya está disponible dentro de la plataforma en davidtuba.com a un precio de 47 euros si preferís la compra individual con acceso para siempre, o 30 euros al mes si preferís la suscripción mensual, que esto os da acceso a todas las formaciones y masterclass. Ya están publicadas las 3 primeras lecciones y a partir de ahora se irá sumando una nueva cada semana, ¿vale? Así nos centramos en trabajar de forma lenta y tranquila, que esto es súper importante, ¿vale? Si entras ahora y te inscribes, ya puedes empezar con la primera lección. Y bueno, si este episodio te ha ayudado, te animo a que te suscribas a la newsletter, que eches un vistazo al curso en davidtuba.com, y si conoces a alguien que está empezando o quiere reconstruir su técnica, pues puedes compartirle este episodio. Gracias a todos por vuestras valoraciones en todas las plataformas donde me escucháis, por los me gusta y los comentarios, sobre todo en iVoox, YouTube, Spotify, y gracias por apoyar los cursos que hacen posible este podcast. Como siempre, nos escuchamos el próximo jueves a las 8:08. ¡Feliz día!